William, ¿cómo estás? Hola. Hola Jorge, ¿bien y tú? Excelente, señor. Un gusto conocerte, de tenerte aquí en Igual, el programa, pues. Bienvenido. muchas gracias. William Rutherford, abogado civil, estudio Ruiz Salazar, ruizsalazar.cl. Oye, y hoy día vamos a conversar de una de las temáticas tal vez más comunes, ¿no es cierto? Porque todos tenemos un autito, que si yo lo cuidamos, pero tú sabes que siempre los siniestros, los accidentes se producen porque la vida es así. Tanto es así, ¿no es cierto?, que el año pasado, según datos de la CONACET, que es la Comisión Nacional de Seguridad de Tránsito, se produjeron 25.000 siniestros de tránsito entre los meses de junio y septiembre. 75.000 accidentes ocurridos todo el año, 23.000 corresponden a choques y 40.000 a colisiones. Bueno, ustedes que ven el tema legal, ¿qué pasa después de un choque? ¿Qué hacemos? ¿Cómo zafamos? Zafamos esperando que no haya lesionados ni muertes. Ah, Claro, bueno, ahí ya se complica un poquito más el tema. eh, Pero en definitiva, Jorge, lo ideal es siempre que haya un accidente vehicular, un choque o colisión, ¿Mm? es que primero que todo llamar a carabineros. Ya cosa de poder dejar una constancia de esto ocurrido. Y en el caso, bueno, por lo general pasa que a veces la gente desaparece del lugar también, entonces idealmente hay que tomar los datos de la patente y también ir a dejar la denuncia correspondiente como para partir el tema. Ok, sacar fotografía es importante en la posición de los vehículos en relación, por ejemplo, a un semáforo, a un disco, o sea, al paso, qué sé yo, o Sí, pare, todas esas cosas son importantes, ¿no? sí, idealmente obviamente tomar fotografía de todo lo ocurrido y fijarse también si hay cámaras en el lugar, cosa de después poder solicitar los videos. Ok, ya. Ahora tú me dices que de repente, claro, la otra persona simplemente se fue nomás, y ahí quedaste tú con el auto todo chacado, tratar de tirarlo para un lado para que no obstaculice el tránsito, sacar las fotografías correspondientes y llamar a carabineros a esa altura, o ya no sirve si no está el otro vehículo. Sí, también puede ser, lo que pasa es que a veces puede que se demoren mucho en llegar, entonces también en ese momento uno ya pide la grúa simplemente y va a dejar la denuncia correspondiente. Idealmente también si es que hay varias personas en el lugar, tratar de hablar con alguien, cosa de que preste testimonio posteriormente en el juicio. Ya. Esos testimonios sirven porque tú sabes que los testimonios yo puedo llevar a mis Sí, familiares, a mis parientes, y cuántas no, veces pues se lo hace eso, ideal, ¿no? o sea, sirve bastante, pues lo ideal es que no sea un familiar, obviamente. Ojalá que pueda ser alguien que presenció el accidente o alguien a lo mejor que justo iba contigo y no hay una relación tan estrecha. Ok. Ya, entonces, eh, ahora, estamos hablando en el caso que no haya un seguro, o siempre tiene que hacerse el mismo protocolo, digamos. Sí, idealmente sí, idealmente Ya, sí, ya, porque sí, muchas veces no tenemos seguro, entonces ahí tenemos que apechugar nosotros. Entonces, por ejemplo, tú me claro. decís, ya, mientras se demora, ¿no es cierto?, carabinero, se demoró tanto carabinero, ya, llamo a la grúa. ¿Quién paga la grúa? De momento tú. Después, obviamente, eso se puede, cuando se hace la demanda, declarar todo ese tipo de costos ¿Mm? al hacer la demanda correspondiente. O sea, un tipo de daño en lo que tú tuviste o un gasto que tú tuviste que incurrir producto del accidente. ¿Cuánto dura un juicio de este tipo en los tribunales que están atestados, que están tan recomplicados? Mira, es súper relativo, va a depender de la carga del tribunal, cómo puedan ir dándole el impulso al procedimiento y las partes que tanto le vayan dando el impulso también, pero pudiese ser, no sé, entre 6 meses a un año más o menos en tener una sentencia. Ya. Y posterior Sí, a eso, obviamente, si es que hay algún recurso de apelación, eso podría llegar a demorarse a lo mejor un año más. Entonces, lo ideal siempre en estos casos es poder llegar a algún tipo de acuerdo. Porque si las partes llegan a algún tipo de acuerdo, lo más probable es que lo cumplan. ok. Y para eso es mejor un estudio jurídico, un abogado, ¿no es cierto?, que haga todas las intervenciones del Sí, caso, ¿no? sí, obviamente, a lo mejor, claro, a veces es un poco más caro contratar un abogado, pero va a ser mucho mejor en el sentido de poder llevar esa negociación y poder sacar adelante el procedimiento, sobre todo para al perjudicado
de la colisión o del choque, de repente es mejor llegar a un acuerdo que esperar a la sentencia y perseguir a la otra persona, entre comillas, para que pague. Mm. Hoy estamos hablando con William Rutherford, que es abogado civil del estudio Ruiz Salazar. Ahora, cuando ocurre un accidente, habitualmente uno queda impactado, queda choqueado. Entonces, como que todos estos protocolos después como que se pierden, ¿no es cierto? Lo único que estamos tratando de entender lo que pasó, muchas veces ni siquiera qué pasó, vino por acá, se cruzó, no entendí nada y de repente estamos involucrados en un accidente. Reitero que ojalá nos traiga consecuencias, ¿no es cierto?, de lesionados o víctimas fatales, ¿ah? Porque son muchísimas las estadísticas que muestran eso. Pero bueno, estamos hablando, ¿no es cierto?, en la situación de un choque cualquiera. Claro. Ahora, es importante verificar que el otro auto sea un particular, porque si es, por ejemplo, un camión de una empresa o un bus de una empresa, ¿qué se hace ahí? Estáis peleando contra una empresa, ¿no? Claro, no, en ese caso ahí uno demanda directamente a la empresa porque lo más probable es que no tenga los datos del conductor. Claro. Entonces, en ese caso uno demanda a la empresa y en este caso hay una responsabilidad solidaria ahí entre el dueño del vehículo y el conductor. Entonces, tú puedes dirigir la acción contra cualquiera de los dos, por lo general se dirige contra ambos. En el caso de no tener los datos del conductor, te puedes dirigir contra el propietario del vehículo. Ok. ¿Y cómo reacciona la empresa? ¿De buena manera? ¿O se corre? ¿No le interesa? ¿Le carga, le traspasa toda la responsabilidad al chofer? Según tu experiencia, ¿qué pasa ahí? Bueno, ahí va a depender De la de la empresa. empresa y si ellos Claro. consideran, claro, que tuvieron responsabilidad, lo más probable es que quieran llegar a algún tipo de acuerdo. Ya. Pero Sí, existen los bueno, acuerdos, ¿no? Que eso es fundamental. sí, sí, o sea, lo ideal es obviamente poder llegar a algún tipo de acuerdo antes del juicio, si no el juicio más o menos se desarrolla una vez que ya se presenta la demanda, se hace una audiencia indagatoria que se llama, que es donde se cita a las partes a prestar una declaración del suceso. Y luego de eso se cita una audiencia de contestación, conciliación y prueba. Entonces, en esa audiencia, el juzgado o el magistrado en este caso va a buscar que las partes puedan llegar a algún acuerdo. Si se llega a dar, maravilloso, y si no, el procedimiento sigue. Ok. Oye, mientras tanto, anda sumando, ponte tú que haya sido un vehículo y que tú lo ocupas para el trabajo, ¿no es cierto?, para alguna acción laboral. Claro. Tú estás perdiendo, hay un detrimento, digamos, en tu actividad. ¿Eso quién lo paga después? ¿Tú podís pedir resarcir de alguna manera todo eso? Claro, efectivamente. Primero tú buscas ahí el daño emergente, que es lo que, por decirlo de alguna manera, te saldría la reparación del vehículo. Y lo otro que se llama el otro ítem es del lucro cesante, que es lo que tú estarías Claro. perdiendo, por ejemplo, por todo este accidente. Por ejemplo, un taxista, alguien que hace de Uber, alguien que tiene una van y la ocupa para ciertos eventos. Claro, ellos sí podrían de cierta manera rendir un gasto de cuánto es lo que ellos ganan mensualmente o semanalmente o hacer un promedio y eso demandarlo. Se puede también. Y también, bueno, hay el ítem del daño moral, pero eso ya es mucho más complicado poder llegar a probarlo. Ok, William, a ver, volvamos al accidente mismo. Estamos ya, tratamos de salir de la conmoción que implica un topón grande, ¿no es cierto?, que te agobia, te provoca, incluso vehículos que no pueden seguir andando, digamos, ¿ah? Porque quedan ahí con todo el capó Claro, levantado y ahí sí, cae. Ahí, ya. varios con Entonces, pérdida total. no llega Carabinero. Entonces, se va el otro responsable, ¿no es cierto? O interviniente, no sé. ¿Ah? No sé si será responsable, eso lo tiene que decir un juicio. Porque Claro, uno siempre se defiende también, pues no, si el otro tuvo la culpa, si el otro, ¿no es cierto? Pero hay veces que es muy evidente, digamos, el error. Si tú pasás con luz roja. Ahora, ¿cómo claro. consta eso? ¿Cómo hacerlo constar en un juicio? Porque si no tenéis cámara, testigos, ¿qué te van a pescar si cada uno está en su tema? Es tu palabra contra la mía, ¿no? Yo pasé con luz verde, ¿no? ¿Qué hacía ahí? Claro, bueno, ahí se complica un poco, porque Mm. ahí lo más importante del juicio es la prueba. O sea, obviamente ideal tener un presupuesto de los daños, tener, si hay testigos, maravilloso. Se puede citar a confesar a la otra parte también, a ver qué es lo que va a opinar del tema o qué es lo que va a decir. Lo más probable es que niegue todo, pero se puede hacer.
Y videos, si hay videos, no sé, estacionamiento, si ocurre, por ejemplo, en alguna autopista, ahí sí va a tener los videos correspondientes del accidente. Y si no, de todas maneras, igual tienes que hacer la demanda y tratar de probarlo de la mejor manera posible. Ahí va a depender Claro. del caso a caso y de los elementos que se puedan tener. Si hay un semáforo, es tu palabra contra la mía, ¿no es cierto? Pero si hay un signo pare, evidentemente el otro pasó, ¿no es cierto?, sin detenerse y colisionó. Es como más claro, digamos, el desarrollo, digamos, de la prueba que tú puedas presentar, porque sacáis la foto, veis el auto chocado, disco pare, bueno, alguien no paró, precisamente el que tiene el disco pare. Pero vuelvo a Claro, insistir ahí que, claro, habría pero una los presunción semáforos ahí. son bien poco eh, posible, digamos, una comprobación clara si es que no tenéis testigos, no tenéis registro de cámara. Ahora, sirven los registros que los vehículos, hay muchos vehículos que andan con cámara grabando todo el rato, eso sirve mucho, ¿no? Sí, mira, toda la prueba que tú puedas tener sirve y suma, ¿ya? Porque el juzgado policial local tiene una manera de apreciar la prueba que es de la sana crítica, entonces el juez tiene un poquitito más de margen sobre, obviamente hay ciertos criterios, no es que pueda fallar en base a lo que quiera, pero hay ciertos criterios que le dan un poquitito más de margen de poder tomar esa decisión al momento de emitir la sentencia. Ok, ahora, ¿es creíble un registro audiovisual? Y te lo pregunto porque en las redes sociales vemos, he visto a la jueza, ¿no es cierto?, dándole un beso al sicario, por ejemplo, digamos, ¿eh? Claro. A ese nivel, y disculpe que sea tan explícito, pero de eso se trata, ¿no es cierto?, de expresar la preocupación que puede tener cualquier persona al tratar de demostrar algo en un registro de video. Si tú sabes que todo se puede adulterar, modificar con inteligencia artificial, entonces te pregunto, de fondo, ¿te van a pescar con esa prueba? Sí, sí, o sea, como te digo, mira, lo que pasa es que si tú llevas solo el video y no llevas nada más, claro, ahí está un poquito falto de prueba. Entonces lo ideal es poder juntar el video con testigos, con el presupuesto, con la mayor cantidad de antecedentes que tú puedas tener para poder llegar a un resultado favorable. O sea, el video por sí solo sirve, sí. Ahora, mientras más prueba puedas tener en ese sentido, va a ser más favorable el resultado al que puedas llegar. William, es muy común que de repente, después de un accidente, te digan, oh, discúlpeme, yo pasé, ¿no es cierto?, el semáforo en rojo, amarillo tira para rojo, discúlpeme, yo soy responsable, qué sé yo, arreglémonos, qué sé yo. Chuta, tratáis de comunicarte, ¿aló? ¿Sí? No, yo no fui, yo no estuve, nunca tuve participación, no me siento responsable de lo que ocurrió, usted pasó con luz roja. Puede haber esa situación, esa dualidad tan propia, ¿no es cierto?, de cuando uno se quiere hacer el leso, ¿no es cierto? Te dice que sí, y después cuando llega el momento, ¿no es cierto?, de los que hubo, hasta ahí no va a llegaste, ¿ah? Sí, totalmente. Por eso te comentaba que lo ideal es llamar a Carabineros en el momento que llegue, porque ahí va a tener la constancia y la persona en ese momento va a dejar un registro de cómo ocurrió el hecho. En el caso de que no sea así, podría eventualmente eh, tener esa actitud que tú comentas. O Ok. sea, lo ideal también podría ser llegar a algún acuerdo, no sé, firmarlo en una escritura pública y que quede eso de manifiesto antes que se arrepienta también, pero pueden ocurrir todos los factores que tú me has comentado también. Le tengo ¿Para qué te voy a poca, decir que le no? tengo poca fe a toda esta cuestión porque de verdad que es tan fácil echarse para atrás, correrse, no tengo plata, no fui responsable, ¿dónde están los testigos? No creo en esos testigos. ¿Qué, qué confianza me dan los testigos si tú sabes que también se pueden manejar eso? Entonces, chuta, que hay como en un limbo, en una situación en que la justicia tiene que hacer un trabajo, pero no sé cómo lo hace, digamos, para precisar quién es el responsable penalmente de manera eficiente y concreta. Claro, que en este caso, mira, no se está buscando la responsabilidad penal propiamente tal. ¿Mm? Ya estamos ahí cuando veo ante los juzgados policiales locales, los que estamos persiguiendo es de cierta manera la reparación de los daños. Eso más que otra cosa. Ya. Y ahí hay que probar primero de que hubo daño, cuántos fueron los montos de los daños y ahí obviamente tratar de enlazar eso con la responsabilidad del conductor que tuvo la responsabilidad en el incidente. Mm. Oye, pero ahí, por ejemplo, en Ruiz Salazar, el estudio de ustedes, ¿no es cierto? De,
del 100% de los accidentes de estas características de lo que estamos hablando, ¿cuántos llegan a un buen puerto, digamos, en el sentido de que hay una reparación económica a de quién fue el responsable? ¿Cuánto porcentaje más o menos, Mira, es estimativamente? ¿Sí, bien, claro, es que es bien relativo a depender del caso a caso, pero te diría otra estadística, no sé, por ejemplo, 50% de los accidentes se logran cerrar en algún tipo de acuerdo. El otro 50% ya sigue y el camino de la judicialización. O sea, Sí, no, 50% llegan a acuerdo previo, digamos, antes de llegar sí. a un juicio. O puede ser dentro del juicio también. Ya. Te Claro, diría como cuando, antes de la sentencia más que del juicio propio. ya, si yo no tengo abogado, ¿quién se hace cargo de mi defensa? ¿Hay digamos, público, un abogado público que me atienda, que me asesore? No, en este caso no. No. Tiene, sobre cierta cuantía hay que tener abogado. Y tengo que pagar yo el abogado todavía. Sí, sí, también. También. Es Ya, pero parte esas son de. costas que después se le van a traspasar. Se supone, si es que ganáis el Claro, juicio. eventualmente. Sí, eventualmente. Por eso, idealmente, si uno es responsable del suceso y ya ves que la contraparte más o menos tiene buena prueba, lo ideal ahí es llegar a algún tipo de acuerdo. Sí o sí. Ahora, no quiero decir que todo esté perdido, ¿no es cierto? Al contrario, hay que tratar de luchar por lo que ha sido justo, digamos. Si te echaron a perder el auto, te lo desarmaron en un accidente del cual no tuviste responsabilidad, y hay una persona que se está haciendo el leso o lesa, bueno, hay que recurrir a la justicia, aunque dure 2 años, aunque se hagan todos los trámites, ¿no es cierto?, legales que establece el Estado de Derecho, para dilatar, porque eso en el fondo es lo que se persigue, ¿no es cierto? Tratar de dilatar el tema y pagar más adelante. Pero primero es confiar en que esto funciona. Tú dices que funciona, uno tiene que tener la confianza, William. O de cierta manera funciona, sí. O sea, obviamente lo ideal es que los tiempos fueran más cortos, te diría. Pero de que se puede llegar a algún buen puerto, se puede. ¿Ya? Pero yo diría que lo que más complica es el tema de los tiempos, Mm, sinceramente. sí. Pero el resto de que se puede llegar a algún buen puerto, sí se puede. O sea, obviamente, y lo ideal es que, como te digo, cuando hay un accidente, uno ahí trate de buscar la responsabilidad también del conductor y de la persona que ocasionó el accidente. Entonces, cuando ya tienes dos personas a las cuales demandar, ya es un poquito más factible poder llegar a algún resarcimiento económico. Claro. Ahora, me imagino que hay mucha gente también que de manera honorable, ¿no es cierto?, dice: Yo cometí un error, yo voy a pagar de alguna manera", eh, y llegáis fácilmente a un acuerdo, ¿no es cierto? Y hay otros que son muy carepalo porque siempre existe, digamos. Hay Pero de todo, hay hay de de todo. todo. Oye, y cuando llamo a Carabinero, ¿Carabinero tiene que firmar algo? ¿Tiene que dar algún tipo de Sí, antecedente, algún papel sí, oficial? levanta un informe, sí. Tú después puedes pedir copia de eso y presentarlo en el juzgado de policía local correspondiente, Ok. como prueba. Pregunta así que haría cualquier persona. ¿Cuándo viene el OS, no sé cuánto, que es de OS7, que es de Carabinero, cuando los accidentes de tránsito? O no sé. ¿Cuándo aparecen estos organismos especializados? Porque a mí me gustaría, si me chocan el auto y me destrozan la parte delantera, ¿no es cierto?, que viniera un organismo especializado y me ayudara, ¿no es cierto?, y que hiciera un informe técnico. Pero no, tengo entendido que esos son solamente para casos extremos de accidentes muy graves y también donde hay víctimas fatales de por medio, ¿no? Claro, tal cual. Y de repente, por ejemplo, cuando hay accidente en la autopista también es más factible que haya una llegada un poquito más rápido. Pero si es, por ejemplo, en cualquier avenida o en algún supermercado o algo así, es más complicado. De todas maneras, igual hay que hacer el ejercicio porque a veces puede que lleguen relativamente en breve. ¿Las autopistas concesionadas tienen una responsabilidad en los accidentes? No, pues, ¿no es cierto? Porque son particulares los que hacen una mala maniobra o ejecutan algún hecho que provoca un accidente, ¿no? Pues claro, va a depender porque, no sé, imagínate la autopista justo dejó algo en el camino por Claro. X razón, y ahí, claro, sí que va a tener responsabilidad porque ellos tienen el deber de que todo eso se mantenga en orden
y haya cierto tranquilidad con respecto a todo eso. Entonces, si por Claro. ejemplo la autopista no cumple con esos deberes, sí va a ser responsable con respecto al accidente propiamente tal. Ahora, si es una persona que va, por ejemplo, en estado de ebriedad y choca, obviamente ahí la autopista ya no va a tener ningún tipo de responsabilidad con respecto a eso y probablemente siga los caminos legales contra la persona si hay algún daño con respecto a ello. Ok. Ahora, pelear contra la autopista también, pues imagínate lo que implica. ¿Se puede ganar un juicio a una autopista? Lo ideal es llegar a algún acuerdo, sinceramente, sí. No, Mm, nos ha tocado también y las autopistas por lo general prefieren llegar a un acuerdo también para no alargar tanto el procedimiento. claro, ya. Bueno, ahora, cuando hay personas lesionadas, ahí ya llega carabinero, ¿no es cierto? Ambulancia no tiene nada que ver en este cuento, ¿no es cierto? Que te haga un informe, ¿no es cierto? Que no, nada que ver, no, están preocupados de otra cosa, ¿no es cierto? No, claro, es que como te comento, igual puede ser una arista, pero acá lo que, como más o menos el enfoque es como la arista de la reparación de los daños económicos. Mm, Lo que se persigue más en juzgado de policía local, ahora si hay otro tipo de responsabilidades, ya son materia de otra área. correcto. Y también me imagino que son juicios extensísimos y todo lo demás. Oye, ustedes atienden harto, digamos, de estos requerimientos, ¿no es cierto? En Sí, accidentes. Y bueno, ¿qué hay que hacer, digamos, para contactarlos? Básicamente por la página y dar cuenta de qué es lo que ocurrió, cómo ocurrió la versión, ¿no es cierto?, de la persona afectada, básicamente, ¿no? claro, tal cual, detallar qué ocurrió, cómo ocurrió y obviamente ahí contactarse con nosotros y lo vamos a poder asesorar en todo lo que es este procedimiento. Como te comento, igual llevamos bastantes de estos procedimientos, entonces ya más o menos manejamos cierto grado de expertise con respecto a ello. Ok, William, oye, voy a poner ahí este es el Instagram, ahí con toda la... Sí, Ahí está, ahí está. Entrevista en el Ponte Online, perfecto. Ahí está. Oye, y también voy a poner la página. Espérate, ahí tengo la página donde llegar directamente al equipo jurídico que necesita. El mejor aliado jurídico. Ahí estamos. ¿Ah? Ahí está todo el equipo. sí, un gran equipo, Jorge, un gran equipo. Servicios destacados. ¿Dónde están físicamente ustedes, William? Estamos ubicados en Providencia, a metros del metro Pedro Valdivia, Ujú. a paso del metro Pedro Valdivia, en Monseñor Sotero San 161, oficina 1001. Ok. Esta es una pregunta que te la tengo que hacer, William, porque es muy caro toda esta gestión que hacen ustedes. Porque uno, claro, en el fondo uno está pensando en que después se le va a traspasar a la persona responsable, ¿no es cierto? Para resarcirse, qué sé yo, todo lo demás, Claro. pero uno tiene que asumir también una postura. ¿Es muy caro este procedimiento? Eh, bueno, ahí más o menos yo lo vería como una inversión, o sea, obviamente tiene un cierto costo de representación y de poder llevar el procedimiento adelante y todo, así que, pero no me atrevería a decirte si es caro o no. Ok. eh, Se recomienda, ¿no es cierto?, luchar hasta el final y ojalá eh, que se devuelva, ¿no es cierto?, todo lo que Claro, se se dañó. recomienda Claro. siempre estar, claro, se recomienda siempre estar representado en estos casos porque lo ideal es tener a alguien que pueda velar por ese procedimiento y que esté atento y que a lo mejor pueda llegar a algún tipo de acuerdo, porque a veces uno de cierta manera está un poco enojado con la situación y no está viendo ciertas cosas que un tercero sí va a lograr ver. Mm. ¿Cuánta gente dice, ya, ¿sabes qué más? Ya, me como todo lo que pasó, no hago ni una cuestión. ¿Ah? Pero hay otro que dice, no, insistamos, esto es injusto, ¿no es cierto? Me sentí pasado a llevar, dañado, y bueno, y se inician todas las acciones legales con ruizsalazar.cl, con William, qué sé yo, y con todo el equipo que hemos conocido a través de la página. William Rutherford, abogado civil, ha sido un gusto, pues, y ojalá que no tengamos este tipo de complicaciones en la vida, pero son parte de ella, pues. Muchas gracias. Por parte de él. Bueno, Jorge, muchas gracias. Mandarte un saludo a ti y a las personas que nos están viendo y decirles que puedan asistir al estudio en caso de que tengan cualquier tipo de inconveniente.